Bueno, hoy miércoles, como todos los miércoles, tenemos el nuevo aliado del ministro de Educación, don Rubén Franco, que escriben por ahí diciendo en algunos. Bueno, don Julio, para mí es un placer saludarle y ser aliado suyo, que siempre está lúcido y siempre está en pleito a veces, pero siempre con unos aportes interesantes, y a mí me complace unirme a los pleitos suyos y a veces pues irme en contra del jefe, porque me da gusto discutir con usted, don Julio. Un abrazo, buenos días. El pleito, siempre recuerdo el mensaje de la maestra que escribió en estos días diciendo que su esposo le dice, yo lo veo todos los días, pero mi esposo dice que todos los días usted está peleando. No, peleando, no, y no en contra. Recuerda que hemos dicho que este es un programa donde intervienen educadores de pensamiento libres. Cada quien tiene su opinión sobre los temas que planteamos y cada quien es libre de plantear su opinión. Para eso estamos aquí. Así es. Para poder opinar, que cada uno opine de los temas de acuerdo a lo que consideren correcto. Aquí no tenemos cortapisa, aquí no hay línea, aquí no hay jefe ni subalterno. Aquí hay maestros de pensadores que somos todos pensadores libres para externar nuestro pensamiento, nuestra posición sobre cada uno de esos temas. Como decía Marco Aurelio, todo lo que vemos es una perspectiva, lo que oímos es una opinión. O sea, cada uno escucha y dice, lo ve desde su punto de vista y así tiene la libertad de expresarlo. Y recuerde también que lo dijo también José Martí, que entre individuos o entre naciones, ¿verdad?, el respeto al derecho ajeno es la paz. Así es. Y la paz es la que queremos en estos espacios, nutriéndonos de cada una de las opiniones, de cada uno de los que intervenimos y de los que nos escriben por el chat día tras día. Y ojalá que todo el mundo entendiera esa parte de Benito Juárez, lo entendiera y pudiera pues asumirlo, ¿verdad? Porque si te respeto, si me respetas, estamos en paz. Por eso yo respeto la posición suya. Yo creo que la ley de educación tiene que ser revisada, en algunos aspectos es obsoleta y le pongo... Hay que decir cuáles, cuáles. Exacto, o sea, todavía ella habla de Secretaría de Educación, creo que son cosas que, de hecho, la ley misma que permitió, o sea, que en ese intento de despolitizar la designación de los directores de distritos y regionales, aunque en ese momento también se hizo de manera política, en el tiempo de Navarro, lo que lo limitó fue eso, que al llegar Furcal y la ley dice que el director regional y distrital lo designa el ministro de Educación de una terna, entonces se obvió la primera parte, se tomó esa parte de la ley, porque ¿qué le faltó a los que intentaron readecuar esa condición que fue en los tiempos de Navarro? Eso, modificar la ley para que ese fundamento de la ordenanza 24 de 2017 pues pudiese tener un elemento de ley que no lo echara para atrás, pero se olvidaron de eso. Entonces cualquier cosa que se intente hacer para mejorar algunas cosas en cuanto a la ejecución de la ley de educación y en cuanto a muchas cosas del pacto educativo, si no se actualiza la ley, y se pone en consonancia con el pacto educativo, que es el 2014, y esas decisiones que se intenten tomar, pues mañana vendrá otro gobierno, otro ministro, y con la ley en las manos podrá pues echarlo para atrás. Y yo creo que elementos como esos hay que ajustarlos en la ley de educación para que todo el mundo cante la misma bachata. Es lo que creo. La misma bachata. Lo que no estoy de acuerdo es que hay instituciones que trabajaron y avalaron el proceso de Navarro. Y después, cuando vino Fulcar, que lo desconoció, entonces también estuvieron de acuerdo
con el desconocimiento de Fulcar. Entonces, es así. Y están ahí, todo el mundo sabe a quién me refiero, que participaron mano a mano, hombro con hombro, codo con codo, para ese procedimiento, ¿verdad? Por competencia, decía, ¿verdad? Entonces, lo apoyaron y ahí están sus declaraciones. Pero luego cuando vino Fulcar, entonces dijeron que era ilegal. Entonces, ahí es cuando yo no estoy de acuerdo con una cosa. Y yo lo que siempre tengo que recordar, mi participación en ese consejo, que yo le decía al ministro que si ese proceso estaba cojo, porque no fue del todo, que la solución no era cortarle la pata buena, que la solución era quitarle la mala y ponerle otra buena para que no esté cojo, porque entonces ahora no iba a estar cojo, ahora iba a estar totalmente como mocho de ambas piernas, y que un error no se corrige con otro error, porque entonces serían dos errores. Fue de mi participación que tantas veces le he mencionado en ese Consejo Nacional de Educación, que nos ganó, el repudio de las autoridades del Ministerio de Educación, donde nos inmediatamente a partir de ahí fuimos excomulgados de todo lo que se llama el Ministerio de Educación. Y cuando alguien preguntaba yo por qué no nos invitaron, por qué no nos dan la promoción, todos decían, usted sabe, don Julio, que eso no soy yo. Usted sabe que eso no soy yo. Eso, o sea, que eso no eran ellos, que eso había que ir por otro lado. Y yo sé de dónde venía. Simple y llanamente por plantear posiciones que, bueno, que ahora dicen algunos que si yo soy defensor de Roberto Fulcar, porque con el programa que hicimos el lunes, donde yo decía que cómo era posible que uno de los mejores ministros que decían los directores distritos y directores regionales que existía, ¿verdad? Que cuando él rindió sus memorias, esos directores distritos y regionales que estaban ahí lo estaban aplaudiendo. Ahora llega y dice que los estudiantes no aprenden y entonces también lo aplauden. Y cuando le dice que esos puestos que ellos tienen, y es verdad, yo estoy en parte, porque los estudiantes tienen que aprender. Recuerden que yo siempre he dicho lo que repite Morejón, que el problema no es de enseñanza, el problema es de aprendizaje. Pero hasta ahí vamos bien. Pero lo que yo digo es que hacen 2 días, 3 días, una semana, que usted escribía por las redes felicitando la mejor gestión que ha pasado por ahí, el que había revolucionado el sistema educativo. Y ahora le dice que lo que hizo ese, ni lo que hicieron los otros, no ha servido. Y entonces usted aplaudía antes y también aplaudía ahora. Porque hay uno de los aplausos que no van. No, porque hay gente en este país y está pues saturado de eso la sociedad, de gente que se viste del color de las circunstancias, que es medio camaleón, que no tiene una posición firme, sino que cuando Julio dice que es verde, digo, es verde, pero si don Miguel Rosario Amador dice que es negro, me voy con Miguel Rosario porque depende en qué posición esté quien lo dice. O sea, y eso pasa con esas instituciones que primero avalaron, apoyaron y auparon el proceso de Navarro, que debieron exigir que Peña Mirabal, cuando sucedió a Navarro, evaluara a esos funcionarios. ¿Debió qué hacer Peña Mirabal? Evaluarlos como estaba planteado en la ordenanza. Pregúntale a Henry Santos cuál fue mi orientación que le di sobre esa situación. Le dije, no hay que quitar ningún director de distrito ni ningún director regional. La misma orden departamental que los nombró decía que al año había que evaluarlos. Y aquellos que demostraran sus habilidades en esa evaluación, ¿verdad? Que demostraran esas habilidades para ser director distrital y director regional, se quedaban. Y los que no, quedaban excluidos del puesto. Esas fueron las mismas recomendaciones que le hice también al señor ministro de Educación saliente, don Roberto Fulcar. Evalúelo.
La misma orden departamental que los nombró vino con ese dispositivo, con esas instrucciones. Están en un proceso transitorio, provisional, para ver sus competencias. Si usted en ese año no demuestra que tiene las competencias, entonces usted queda excluido. Si usted lo aprueba, entonces se quedaba ratificada por el tiempo que estaba establecido. Eso era lo que, eso es lo que yo se lo planteé a Peña Mirabal a través de Henry Santos y se lo planteé directamente al ministro Fugaz saliente en el Consejo Nacional de Educación. Y que los evaluaras. Tan sencillo habría sido, don Julio, que en esas mismas condiciones, está bien que el proceso, y lo que se decía es, bueno, es que se seleccionó a 18 dirigentes del PLD, pero habían pasado un filtro. Es decir, aunque eran dirigentes políticos. Es que no fue así, mucho no era, mucho, porque sí. Ahí estaba, hay mucho, y todo eso, porque hay un grupo de directores regionales y distritales que fueron recomendados por la Iglesia Católica, mi amigo. Sí, es cierto, es cierto. Oye, por la Iglesia Católica que están ahí. Pero y recomendados también por las otras instituciones que todo el tiempo han estado, como dijo uno, ordeñando la vaca, aunque estén sacando, aunque saquen poca leche. Así es. Y esas mismas instituciones, don Julio, no se pararon en dos después con Peña Mirabal, que yo entiendo que fue el del mayor error, porque él debió seguir el proceso que su propio partido había iniciado y pues debieron prever esas cosas, pero soltó el asunto en banda cuando llega Roberto Furcal, que le interesa con derecho, ¿verdad?, colocar al equipo que trabajó con él desde la parte magisterial, pues deja eso a un lado porque si lo irrespetó el mismo partido que lo impulsó. O sea, que un error lo resuelvo con otro error. Entonces, exacto, eso hicieron. Un error precedente que también es otro error. Un error peor, don Julio, con un error peor porque, como hemos hablado, esa gente tú no podías desconocerles derecho, se quedan como asesores, que fue una propuesta que nosotros mismos hicimos, ¿verdad? Al propio ministro Furcal, que se les pusiera como asesores y lo hicimos de manera personal, ¿verdad? Y así se hizo. Usted fue parte de eso, entonces. Sí, porque había que resolver ese impasse. No, yo lo que planteé era que los evaluara. Sí. Esa ahora, fue que aplicara la misma orden que los nombró. Usted fue nombrado con una orden departamental que vino con su propio dispositivo que decía cómo usted podía permanecer en el puesto. Y eso es lo que había que cumplir. Lo que usted dice de Peña Mirabal es así. Nosotros se lo recomendamos. Nosotros le dijimos, usted tiene 122 directores de distrito y 18 regionales, ¿verdad?, que fueron designados por un proceso que han dicho que era cojo, que le faltaba una pata, pero los de antes no tenían ninguno, porque, ¿verdad? O sea que lo que hizo Navarro, que no fue correcto, pero fue menos incorrecto que lo que habían hecho los otros. Y eso que estoy diciendo yo ahora, eso mucha gente no lo entendió, ni lo entendió antes, ni lo entiende ahora. Cuando uno trata de decir, bueno, lo que lo hizo. Y cuando usted dice que nombró, a todos los que nombró fueron dirigentes del PLD, yo le digo a usted que eso no fue así. Que muchos de los que designados, la Iglesia, ¿cuántos directores de distrito y regional no habían que eran nombrados por la Iglesia que se jactaban de decir en cada uno de los distritos que yo no pertenezco a ningún partido? Pero usted lo sabe. Es así. Yo puedo mencionar un grupo. No es así. Yo lo puedo mencionar. Entonces, no fue tanto así. No fue que no nombraron dirigentes del PLD que son educadores y que tenían las competencias las tenían. Y tenían yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que lo nombró. Y también ese grupo de organizaciones que todo el tiempo ha estado merodeando, ¿verdad?, la teta de la vaca del Ministerio de Educación, y que son los que critican los procesos, ¿verdad?, que critican al sistema educativo, pero todo el tiempo han sido parte de ellos.
sacándoles pingües beneficios, utilizando las mismas faltas del ministerio, que ellos mismos también han contribuido con ellos, para luego sacarle beneficios, porque son los que siempre utilizan los mismos datos del Ministerio de Educación para decir las debilidades que tiene el Ministerio de Educación, y luego que plantean después de las debilidades, luego que plantean la solución. La solución. Pero la solución no la tiene ¿quién? Ellos. Ellos mismos. ¿Con qué? Con eventos que organizan gratis. Ellos lo hacen gratis. O ponen ellos sus recursos. ¿De dónde salen? Aquí los eventos, cada uno que organiza, de dónde provienen los recursos. Del pobre 4%. Y entonces son los mismos que critican luego. Ustedes cuando dicen que se van en salario, porque es que quieren que le dejen más de los que ellos reciben año tras año. Entonces alguien, don Julio, tiene que ponerle el cascabel al gato, porque es que si se comenzó un proceso, insisto en esta parte, un proceso... Nadie se lo pone, porque todos estos partidos y todos estos ministros, si se ponen en contra del status quo, le pasa como a Melanio Paredes. Como Melanio viene a plantear y que los textos integrados. ¿Qué le buscaron a los textos integrados de Melanio Paredes? Algunos errores ortográficos, que eso lo tienen todos los libros. Y más cuando es el peor libro que uno puede tener, que a uno le gusta tenerlo, es la primera edición. Sí. Es la primera edición. Porque en las otras ediciones se van corrigiendo los errores de la primera. Y se fueron a esos errores de faltas ortográficas que tenía. Y lo acabaron. Y todos los días se intoxicaban los niños y niñas del desayuno escolar. Y la gente preguntaba, pero ¿y qué es lo que pasa? Para hacerlo saltar del puesto. Sí. Porque no se ajustaba después de eso a los intereses de uno de los magnates que todo el mundo sabe aquí, ¿verdad? Que cuando se habla de impresión de libros es el que se lleva la gran tajada. Y así nosotros, como un grupo de gallinas culecas, le hacíamos el coro en contra de ese ministro de Educación. Porque los textos integrales, dijo Ursinio Reyes, que no soy yo que lo dije, que es diputado, que se dio cuenta cuando el hijo de él, que uno estaba en quinto y otro estaba en sexto, y el que estaba en sexto pasó a séptimo, y el que estaba en quinto pasó a sexto, se dio cuenta que los libros que tenía su hijo de sexto, que había pasado a séptimo, el que pasó de quinto no lo podía utilizar, y dijo que ese era un cartel, el de los libros, que manejaba más millones que el narcotráfico, y dijo que eran 10,000 millones anuales que manejaba, dijo él, no lo estoy diciendo yo, busquen las declaraciones, 10,000 millones de pesos. Y entonces Melanio vino a que acababa con ese cartel que manejaba esos 10,000 millones de pesos, y con los textos integrados, que en vez de tener un libro de naturales, de matemáticas, de sociales, pero señores, y yo no puedo enseñar ciencias sociales a través del libro de lengua española. Claro. Pregunto. Sí. ¿Y cómo yo puedo con lengua española, con el de ciencias sociales y demás? También, pero tomándolo como base, el de lengua española, que el estudiante sepa leer, que sepa escribir. Entonces, no puedo hacer eso. Y con el de matemática también. Entonces, ay no, con un solo librito, cuando el estudiante hay que recomendarle una lista amplia a los padres. A los niños pequeños les recomiendan más libros que los años que ellos tienen. Usted le cuenta los libros que les recomiendan a los niños, niñas, especialmente en los centros privados, son más libros que los años que ellos tienen. Es así. ¿Y ustedes cómo manejan, cómo llevan esa mochila? ¿Cómo dejarla dónde? ¿En la escuela? Eso, esa falacia, la sociedad se la chupó, se llevaron a Melanio, se han llevado a otros ministros, porque
como te decía, el desayuno, la leche, después de eso, que el ministro se lo llevan, más nunca se intoxica. Más nunca se intoxicó ningún estudiante. Era Melanio que los intoxicaba. Era él mismo que los intoxicaba, él mismo. Porque desde que lo quitaron, no se intoxicó ninguno. Más. Aquí hay una realidad, don Julio. ¿Qué fue eso? Una campaña para desacreditarlo y sacarlo del puesto. ¿Y qué va a hacer el presidente cuando esos poderes que usted dijo en estos días, los poderes fácticos? Sí, del sistema. Del sistema. Sí. ¿De quién está junto? ¿Con quién? Yo le presenté la foto. ¿Con quién se está reunido? Sí, con la misma gente. Con la misma gente. Y es el mismo, don Julio, y es el mismo establishment, el mismo sistema y esos poderes fácticos los que le sacaron la alfombra a Roberto Furcal. No, que le sacan la alfombra a todo aquel que no vaya en la misma línea de dejarlo, que ellos le saquen toda la leche que tiene la vaca del 4%. Porque es así. Yo creo que aquí hay que hacer dos cosas. Primero, hay que, antes de acometer reformas como las que intentó Navarro para la selección de los funcionarios regionales y distritales, tiene que adecuarse la ley, tiene que volver... ¿Cuáles puntos? No, en elementos como esos, en elementos... 200, oye bien, son 228 artículos. Que me digan cuáles son los que quieren modificar primero, para ver por dónde vienen. Esas son las sí, señales que van a dar. Yo creo que debe actualizarse en el sentido de que la prerrogativa del ministro para designar a esos funcionarios o tiene que ser la del concurso o tiene que ser la pluma del ministro. Entonces, mientras una ordenanza diga que el concurso, pero la ley le entregue la facultad al ministro de golpe y porrazo, entonces tú vas a encontrarte que aunque se inicie el proceso, luego alguien podrá desconocerlo. Creo que si nos interesa, por lo menos en la parte burocrática, reformarla, hay que adecuarle elementos a la ley como ese que estamos planteando y que vuelva nueva vez, y podría hacerlo el ministro Hernández, nueva vez, pues reeditar una ordenanza, llamar a concursos de oposición para esos puestos regionales y distritales, que participen todos los funcionarios quizás actuales o todo el que le interese hacerlo y tenga las competencias que sean del partido del ministro Hernández, que hasta sean designados en función de eso los dirigentes del partido y que luego, si tienen las competencias, sean evaluados y ratificados, y eso asegura entonces, eso va a asegurar que el próximo partido gobernante quizás haga lo mismo, pero lo va a hacer cuando se le cumple el tiempo a estos, porque de haberse seguido el proceso y Peña Mirabal pues evaluar a los que fueron designados, ya en estos tiempos el gobierno de turno estaría llamando nueva vez a concurso para en el 2023 designar, y habría dejado entonces en las regionales y distritos a gente de su entorno que muestre las competencias, que sencillamente seguirían agotando esos espacios por los 5 años o los 4 que sean ratificados. Pero eso aseguraría, don Julio, que esas capacitaciones, esas formaciones, ese tipo de esa calidad de gerencia no se ve afectado sencillamente por el elemento político, porque arranca ahora una designación, pero viene ahorita, aunque lo estén haciendo bien, llega otro partido y se los lleva a todos de un plumazo, y eso no le tributa ninguna ganancia al sistema, no le tributa nada. ¿Qué hacemos? Comenzar de nuevo. Todo el mundo tiene una curva de aprendizaje. Que el primer año, los primeros, es para ensayo, error, ensayo, error, ensayo, error. El sistema no puede estar en eso. No puede estar en eso. Hay que definir las reglas del juego. Tiene que adecuarse a esa ley de educación para quitar esa prerrogativa al ministro y que asumamos entonces esa parte de los concursos donde vayan todas las banderas, donde vaya todo aquel que tenga las competencias, y que amén de los fallos que esto pueda tener, esa modalidad se mejore y podamos tener entonces
gente tranquilo allí sin el miedo de que me van a quitar, porque aún ahora, don Julio, hay directores de distritos regionales que no saben si lo van a quitar o no. O sea, ¿por qué? Porque hay un elemento político que se impone y eso debería entonces buscarse la solución para que esa parte quede resuelta, pero necesita para eso, insisto, la adecuación de la ley y retomar esa visión de esa ordenanza del 2017 que en el 2018 permitió esa selección y designación de esos directores y que nos vayamos por ahí para asegurar entonces la gerencia del sistema, don Julio, y que la burocracia tribute a resultados y no sencillamente al elemento político. Cuando una cosa está mal, no se resuelve con otra cosa peor. Y yo vuelvo, insisto, que para yo mostrar mi disposición a favor o no de la modificación de los artículos de la Ley General de Educación, hay que decirme primero cuáles son los artículos, para estudiarlo y ver. De acuerdo de que cuando una persona está en un puesto, ¿verdad?, y no tiene la garantía de la estabilidad del mismo, muchas veces no le permite avanzar. Los que están, no es solamente por asuntos políticos que los cambian, también por asuntos personales. Porque, por ejemplo, cuando llega un ministro, sigue siendo del mismo partido. Este es del mismo partido que está. Sí, sí, claro. Pero cuando viene a ver, ahí era que yo le decía a mi amigo Fulcal, que él decía que él tenía que nombrar los míos. Y ahora Ángel Hernández también tiene que nombrar los de él. Y entonces, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Dónde está esa curva que usted acaba de decir? Y esa curva, eso está en uno de los principios en física, con la ley de inercia. Es que hay que primero, cuando usted llega a un puesto, usted tiene que arrancar. Y luego, claro, con ese impulso, una medida va impulsando a la otra, pero primero usted tiene que ir impulsando las medidas, ir desarrollando sus planes. Entonces, por ahí anda esta situación. El sistema educativo es algo muy serio que debemos tomarlos siempre en base a la ley, pero también en base a mejorar lo que es lo fundamental, que yo estoy de acuerdo con el ministro de Educación ahí. Y lo hemos dicho 50,000 veces mencionando a Morejón. Los aprendizajes. Lo importante es que los niños y las niñas aprendan. Lo único es que podemos decir que han ido aprendiendo, aunque poco. Entonces, mi punto de partida tiene que ser de ese poco que han ido aprendiendo. ¿Y que deben de aprender más? Claro que sí. Y que claro, todo lo que hacemos, lo que hace usted, lo que hago yo desde aquí o desde el estamento en que estemos, don Julio, es para eso, es para el aprendizaje de los muchachos. Y ahí el ministro tiene razón. Todo lo que hacemos se tiene que ser para eso, porque eso es lo que me tiene el sistema. Y mire, don Julio, muy brevemente, por qué elementos como esos, cuando se pasan por alto, cuando se vuelan, afectan muchísimas cosas, porque tú tienes una dificultad, para poner un ejemplo, en secundaria, donde los registros de grado son todavía preliminares desde el 2017. O sea, han pasado 5 años y nadie se ha sentado a actualizar esos asuntos y te encuentras con que la competencia 1 está de último, con que, atención, don Julio, atención a los calieses para que le hagan llegar también esto al Ministerio de Educación. No, los calieses. No, unos amigos que chequean no, esto. Eso siempre han existido, no son calieses. Sí, mire. Son chupamedia. Son limpia polvo. Pero te lo digo peor, don Julio. No, son chupamedia. Mire, en tercero de secundaria, don Julio, en tercero de secundaria, está fuera del registro de grado una competencia. Solo hay 5 competencias. O sea, en la malla curricular hay 6 competencias, pero a la postre, en tercero de secundaria, se está certificando la aprobación del estudiante a cuarto sin la competencia conecta. Es decir, ese documento que es vigente
pero que no tiene las mejoras, todavía es preliminar, tiene unos errores ahí planteados, te encuentras con que, aunque matemática tiene establecidos 6 competencias específicas, en tercero de secundaria solo se evalúan 5. ¿Y quién enmienda ese error? Cuando tú tienes sencillamente 5 competencias y está excluida la competencia conecta. O sea, en la malla curricular está para tercer grado, pero en el registro de grado donde están los indicadores de referencia no aparece. Por tanto, estamos certificando la promoción de los estudiantes de tercero a cuarto de secundaria sin la competencia conecta. Porque un profesor tiene que hacer tantas planificaciones de unidad como indicadores de logros que deben calificar. Entonces, en tercero, ¿cuándo tiene que hacer? 20 nada más. Aunque en los demás grados hacen 24 o 23, en ese grado donde no aparece la competencia conecta, donde no aparece, entonces ese estudiante se está yendo sin que se le evalúen los 4 indicadores, los 3 indicadores de conecta. Entonces, 5 años con un documento preliminar que se supone que se tira para validarlo y hacer las mejoras, y todavía esa dirección de ese nivel a nivel nacional no se ha puesto de acuerdo para mejoras como esas, que razona y representa de último cuando es la primera. Entonces, cosas así, el ministro tiene que ahora empujar a que desde dentro se resuelvan, porque si no, al final, ¿cómo evalúas, cómo quedan bien en PISA? Brevemente, si prácticamente los estudiantes que se evalúan son los de 15 años que están casi siempre en tercer grado, pero si PISA le va a evaluar la competencia conectar y modelizar, pero yo no se le evalué en el liceo, ¿cómo quedan bien? Si le van a evaluar 6 y yo solo les estoy desarrollando 5. Entonces, ojo a cosas como estas, que se pierden en el camino y 5 años después siguen siendo preliminares esos documentos y eso no aporta a la mejora de la educación. Bien, antes de pasar a los mensajes, vaya mirando las preguntas. Mi mensaje para el señor ministro. Señor ministro, siéntese en su silla y comience a ejecutar, ¿verdad?, las directrices como Ministerio de Educación. Ahí viene un año escolar, hay que organizarlo para cuando llegue la fecha indicada, poder iniciarlo con los elementos necesarios. Siéntese a dirigir su ministerio. Es momento de trabajar mucho y de hablar menos. ¿Te oyó? Porque al final de cuentas lo vamos a evaluar no por lo que ha dicho, sino por lo que ha hecho. Saludo para Dominga Rivas desde San Cristóbal, Carmen Disla desde Santo Domingo Este, dice Carmen Disla, activa como siempre. Zeneida Guerrero desde San Juan, desde la ciudad Juan Bosch de Santo Domingo Este. Sandy Heredia desde los Botados de Yamasá. Temístocles Pérez Florián desde Jimaní, allá en la frontera. Ángela Milagro Santiago Gómez, buen día desde Tenares. Junior Almanzar desde Salcedo. ¿Y qué forma de escribir Salcedo es esa, Junior? Lucía Polanco. Bendiciones para todos. Desde el Distrito Educativo 1607 en Villa La Mata. Marcelo Pozo desde Atodama, San Cristóbal. Sí, Marcelino Pozo, mi hermano Marcelino Pozo. No es así. Ese es duro. Saludos, don Marcelino. Y don Aristides Amarante, don Julio, que está desde Villa Altagracia, un villano distinguido que está... Que no le diga villano, que esa palabra se oye mal. Dígale otra palabra. Marilyn, a usted le gusta relajarlo a los de Villa Altagracia, porque usted lo de San Cristóbal, después de robarse la provincia de Villa Altagracia, ahora también lo quieren denigrar. No, cuidado. Claro, ustedes los del jefe, de la ciudad del jefe, se robaron esa parte, una parte que está para el norte y que le corresponde a una del sur. ¿Qué pasó? Marilyn Pérez, nos saluda desde Baní. Nancy Medina
desde el distrito 07 Villa Tapia, Denis Matos, bendiciones desde Barahona, Gladys Castillo, buen día, nos saluda de San Pedro de Macorís, la Sultana del Este, Santo Plasencio Abad, ¿desde dónde nos saluda? Desde San Cristóbal. Bueno, San Cristóbal también es nuestro ese. Conectada, también su amigo. Sí. Moraya Peralta Román, buenos días, activa desde Guayubín, Montecristi. Gladys Castillo, dice, hoy convocaron a todos los del banco de elegible del 0501 de San Pedro de Macorís, esperando una buena noticia. Mire, los del banco de elegible, bueno, eso es bueno, porque este es el momento, ¿verdad? De acuerdo a las necesidades que tengan los distritos, ¿verdad? De ver cuál es lo que van a utilizar. Ahora le voy a solicitar a los directores de distrito, ¿verdad?, que envíen sus necesidades con tiempo a la Dirección General de Recursos Humanos, para que luego no tengan uno de estos inconvenientes, o que no tengan docentes suficientes para cubrir la plaza en las escuelas, o que ellos los designen, lo asignen, porque ellos lo que hacen es que lo asignan a los centros educativos, y después que estos maestros tienen 4 o 5 meses, entonces no los nombran. Entonces haga su papeleo temprano para que Recursos Humanos haga la designación oficial de estos docentes. Y así usted se evita el problema o de tener las escuelas sin maestros, o de estar con maestros y que entonces luego Recursos Humanos no se lo quiera nombrar. ¿Te entiende? Y hay una oportunidad buena, don Julio, ahí para los del banco de elegibles, porque el presidente dijo anoche que íbamos a arrancar con los niños de 3 años. No sé dónde están las aulas, pero por lo menos docentes. Dígale que construya primero las aulas, porque no hay aulas. ¿Quién soy yo para estar diciendo cosas al presidente? Soy usted, que es un jefe también. No, es que nosotros estamos para abrir. Mire, lo del presidente yo lo aplaudo, de que niños de 3 años estén ya escolarizados, porque esa es una de las desventajas que tenemos cuando competimos en PISA, que cuando un niño de esos países, de la mayoría de los países, no de América Latina, sino de los otros países participan, si tienen 15 años de edad, tienen 15 años de escolaridad, mientras que los de República Dominicana tienen 9, tienen 10, tienen 8, ¿usted entiende? Años de escolaridad. Y es un vacío. Es desigual. Y es un vacío que tiene el sistema, porque el primer ciclo que le toca a las estancias infantiles es para esos niños de primer ciclo, ¿verdad? Pero el segundo ciclo de nivel inicial comienza a los 3 años, 3, 4 y 5 años. Entonces, estamos asumiendo solamente 2 grados o 1 en la mayoría de los casos de ese ciclo. Los niños no ven el segundo ciclo completo de nivel inicial, sino que la mayoría ve el último año. Entonces, hay dos de ese nivel, 2 grados de ese nivel, que la mayoría de nuestros estudiantes no lo ve, y hay un ajuste que hay que hacerlo para que puedan ver el segundo ciclo completo antes de pasar a primaria. Sí, pero más que criticar nosotros a medida, uno lo que hace es que los felicita, pero que también, además de anunciar las medidas, hay que construir los centros educativos. Porque ahora mismo usted lo ve que por doquier, hay en escuelas que en las inscripciones, si las inscripciones son mañana, jueves, desde hoy están haciendo fila y amanecen ahí haciendo fila. Sí. Entonces, eso y maestros hay. Maestros hay. Claro, maestros hay. Pero lo que haríamos, hay un maestros de jóvenes que el sistema los convenció de que estudiaron educación y ahora están desempleados. Sí. Los maestros están ahí, o sea que el material humano, que es el más difícil de conseguir, está. Lo que hacen falta son muchas edificaciones que están a medio talle, a 3/4 de talle, y algunas que le faltan muy poco que las terminen. Sí, no importa de quién sea ese contrato, termínenlo para que haya, porque lo que pasa, don Rubén, que en los 2 años que van, la construcción de escuelas se ha detenido. Y se ha detenido incluso con las que ya estaban en camino para terminar. Y cada vez que usted convierte una escuela en jornada escolar extendida,
hay una parte de esa población que se queda sin matrícula. Sí. ¿Por qué? Porque es que ocupa las 2 tandas de trabajo. Bueno, sí, pero se fundamentalmente. nos habló de unos nudos legales, don Julio, pero hace mucho que se habló de eso. Yo creo que eso debió haberse resuelto ya, y esas escuelas que están a tiro de hit debieron haber sido concluidas, porque ahora tenemos ese problema. Unos elefantes blancos allí, unos edificios con mis cuartos invertidos, pero abandonados allí. Hay que resolver eso. Cuando la legalidad afecta a la humanidad, entonces la legalidad es ilegal. Así es. Y déjeme decirle algo. Lo digo esto porque cuando yo era director de distrito, que comenzó que estaba la teoría que no se podía inscribir sin acta de nacimiento, yo decía, es que la Junta tiene que resolver eso. Me recuerdo en una reunión de distritales con el regional y él dijo, pero que esto es que esto es ilegal. No, es que eso no puede ser ilegal. Que la Junta resuelva eso. Y de ahí salió la idea. Y hoy a los niños, hasta en las escuelas se establecieron mecanismos para tratar de darle su acta de nacimiento. Porque ¿cómo va a haber un asunto, una legalidad que afecta a la burocracia? La burocracia. No, No, señor. hay que resolverlo. Entonces, cuando la legalidad afecta a la humanidad, afecta a derechos fundamentales, se convierte en ilegal. Por algo en blanco y negro que le voy a decir. Las escuelas están casi construidas. Sí. Y los estudiantes están fuera de las aulas por falta de aulas. Entonces ahí hay una verdad inquebrantable. Hay que resolver eso de una u otra manera, porque la sociedad está siendo afectada, porque no hay dónde meter los muchachos. Sin embargo, hay escuelas paradas por un procedimiento burocrático que hay que resolverlo, aunque sea de manera dictatorial, aunque sea bajando raya, pero hay que resolverlo. Y eso que hay 300,000 niños que abandonaron, desertaron de la escuela, que si esos 300,000 regresan, entonces todavía se complica aún mucho más. Anderson Sosa desde San José de los Llanos, San Pedro de Macorís, Gerardo Rodríguez desde San Juan, Ángela Jiménez dice que buenos días desde San Pedro de Macorís, feliz día para todos y para todas. María Fernández desde Villa Los Almácigos, Santiago Rodríguez, distrito 0906. Nuestra amiga Sabina Vega, desde La Vega, que siempre está con nosotros. Diga a ver. Oiga esta, lo que dice Annie Mansueta, que siempre está con nosotros, sí, fiel, fiel con nosotros. Dice, hay distritos en donde existía un subdirector nombrado y nombraron otro, sin derogar la orden que nombraba al siguiente. Por tanto, ese distrito tiene ahora 2 subdirectores nombrados. ¿A quién le toca? Pregunta ella. No, es que el último es ilegal. Porque, no, es que no lo digo yo. Espérese, señor. Se aprobó el MODE, ¿verdad? Que es el Manual Operativo de Distrito Educativo, y donde la figura del subdirector no existe. No existe desde el 2018. Hay una orden departamental que los eliminó. Bueno, no que yo estoy diciendo, o usted cree que yo estoy opuesto a que esos compañeros hayan ascendido. Pues no, yo no puedo estar opuesto a eso. Pero yo ¿Se pueden dejar como subasesores? Bueno, pudiera cambiarse el asesor, no asesores, como asesores, porque ya hay asesores, ya asesores. Eso no está prohibido. Los asesores existen en todos los organismos, en todas las dependencias, pero no su director, porque no existen. No existe. Pero en vista de que hay asesores ya en los distritos y regionales. Sí, pero hay que decir cuánto. No, si no dice cuántos asesores que pueden tener. Puede tener un asesor más. Sí, no puede tenerlo. Ahora, lo de su director no es porque sean 2. Porque antes, en nómina aquí muchas veces aparecían hasta 3 y 4 directores de distrito, porque quitaban uno y el otro lo mandaban por otro lado y quedaba. ¿Usted se da cuenta? Sí, sí. Sí, pero es que se eliminó una orden departamental, lo eliminó la subdirección. No es ni 1 ni 2, es que no puede haber ninguno. Ahora ya el que estaba, ¿verdad? Como no lo pueden echar hacia atrás, ese se quedaría ahí así, pero ni siquiera con el nombre de su director, porque no existe
Hay una orden departamental que lo eliminó a partir del 2018. Caemos en lo mismo, caemos en lo mismo. La ley de educación está por encima de la orden departamental o de la ordenanza. Si no modifican, si no actualizan esa ley, por más cosas que intenten hacer para optimizar el aparato burocrático, alguien va a venir luego y lo va a echar para atrás porque la ley sigue igual. Eduardo José Díaz Muñoz, desde Sabana Grande, Boyá, distrito 1704, Dioraisi Encarnación, desde San Juan de la Maguana, presente como siempre. Eso es, haciendo valer su rango de ser activa en este, eso es un rango, estar siempre conectada claro. con este programa. Minerva Corona nos saluda desde New York. Noraima Céspedes, desde Sabana de la Mar, distrito 0505, Francisca Javier Jiménez. Dicen algunos, no, Julio, pero usted dice que fulana dice como siempre. Y yo digo, no, pero usted que tiene que decirlo. Va a hacer valer sus rangos. Hay una pregunta para usted, don Julio. Dígala a ver. Yo tengo la respuesta. Dice el profe Colón TV, dice, ¿será verdad que al final de este mes habrá nombramientos para los del banco de elegibles? Mire, final de este mes lo dudo, ¿verdad? Lo dudo, porque en vacaciones es difícil que nombren docentes. Ahora, si me dicen que para septiembre es posible, entonces ahí es posible. Para octubre es posible, pero digo yo, ojalá que nombren en este mes, pero yo lo dudo. No, ahora, entender para que septiembre deben nombrar. Sí. Que inicie ese año escolar, si faltan maestros para completar ese año escolar, tienen que designarlos y hay que hacerlo de los del banco de elegible. Por tanto, en septiembre es muy posible que una buena cantidad de ellos sí quede designado. Así es. Vizcaíno, Victoriana Vizcaíno desde San Cristóbal, Francisca Javier desde Santo Domingo. Aquí está mi prima Marta Batista, R. Batista. Muy buenos días, bendiciones, don Julio. Dios le bendiga siempre, al igual que a todo ese equipo de docentes que hacen posible que todos los docentes estemos debidamente informados. Qué bueno que puedo verlo ahora que estamos en vacaciones. Dígamele a Rubén que no se enfríe con su propuesta del nivel inicial desde Higüey, RD, su prima. Hey. A mí me gusta cuando ella dice mi prima, ¿verdad? Dice su prima, pero el jajaja. No, yo soy primo suyo sin el jajaja. Que no se enfríe con la propuesta del nivel inicial. Sí. La de los dos. Yo creo que ella se refiere a la que hemos dicho de 2 docentes por nivel, o por lo menos que se designe un administrativo, cual si fuera una secretaria, ¿verdad? Que les pueda ayudar con las tareas, con atiéndeme aquí, con ese tipo de cosas. Yo creo que eso hay que retomarlo y hay que darle calor a eso. Necesario eso. Así es. Gracias a los medios que son programas de este estilo de educación que han reproducido nuestra propuesta, esto de 2 maestros por aula, visto que muchos medios la han reproducido. Este programa lo puede reproducir todo el que quiera. Yo digo para iniciar porque hay gente que ha intentado ampliarlo, ¿verdad? Y no hay forma de tener una cantidad de docentes. Sí, hay que hacer gradualmente tampoco, porque no podemos tampoco pretender que todo el nivel primario, porque las condiciones muchas veces no están dadas. Repito que este programa puede ser reproducido por cualquier medio. Nosotros no tenemos ningún tipo de objeción con esa parte. Móchelo y publíquelo, que nosotros damos licencia para eso. Sí, Raider Luis Molina Morillo, Yaleida Ramos Álvarez, buenos días de San Pedro de Macorís. Para hoy convocaron a los docentes, esta fue la que nos dijo, de esta provincia. Qué bueno, hay en muchos lugares que le están convocando y qué bien que los directores distritos están haciendo eso, porque creo que con esto están tratando de armar su muñeco para poder iniciar un buen año escolar. Los que lo están haciendo, creo que están actuando correctamente. Viendo a ver la cantidad de docentes que tienen en el banco, los que están disponibles para ver cuáles y las necesidades que tienen, que ya la tienen, porque los directores de las escuelas seguro ya se la han enviado. Ahí hay 3 cosas, don Julio. Yadira Mota plantea que sería lo correcto que nombren a los profesores del banco elegible
en este mes para que se puedan capacitar en septiembre. Esa parte podría ser, pero si se nombra para cobrar en septiembre, pero se les comunica, ellos pueden insertarse en esas formaciones. La gente que pregunta por los directores es un problema también que hay que resolver. Los directores de centros educativos que tienen que organizar un año escolar, no saben dónde van a estar. Hay centros que están sin directores. Eso es interesante también que se tome en cuenta. Y la gente que está insistiendo con el 40-30, con el corte. Señor, eso pasó ya. Eso pasó ya. Ahí hay tantas y tal vez uno no diga qué pasó, porque hay que decirle que el 40-30, que llamarlos a completarlo, puede ser que suceda, pero es en los lugares donde hagan falta docentes. Y en las asignaturas que haga falta. Y que no haya del registro de elegible. Hay algunas regionales que están con esa dificultad, como la de Higüey, la de Montecristi, que la cantidad de docentes que aprobaron en algunos de los niveles de los ciclos fue menos de las plazas que hay, don Rubén. Entonces ahí ese corte puede funcionar, pero que eso no es generalizado. Eso no la información que tengo es particular. La información que tengo es que eso se queda así hasta próximo concurso, que no hay. ¿Y qué van a hacer? ¿Y qué van a hacer con la regional de Montecristi y con la regional de Higüey? Insisto, la información que tengo es que regionales como esas habrá una modalidad de contrato si hubiese la necesidad, pero hasta que no haya otro concurso, muy posiblemente, y ojalá no sea así, la gente del 40-30 tendría que esperar, que no tarden en llamar nueva vez. Muy bien, déjeme leer este mensaje de Stephanie Chávez, una de las colaboradores número 1 de este espacio. Siempre me mantiene informado por WhatsApp de todo lo que pasa en el sistema educativo. Siempre está activo. Gracias, Stephanie, por pertenecer a este espacio. Un día de esto, cuando viene a ver, es usted una de las que también estará aquí en cámara. Si usted, ¿verdad? Así lo desea, lo coordinaremos luego. Dice, en mi centro educativo se envió un informe detallado de cada una de las pocas cosas que hay y las necesidades que tiene el centro antes de salir de vacaciones, tanto del nivel primario como del nivel secundario, porque mi centro está desde la primaria hasta segundo de secundaria y se le envió 2 informes, uno de primaria y uno de secundaria, como debe de ser, Estefan. Así ya la directora de su centro ha dicho cuáles son sus necesidades al director del distrito. Qué bueno, para que luego cuando inicie el año escolar, si no se la han cumplido, bueno, cada quien va cumpliendo con su parte. Así es. Judy Esther. Buen día, don Julio. Qué bueno sería que antes de iniciar el año llegue a tiempo, pero la realidad es otra. Así mismo es. Si todas las necesidades que necesita el centro para iniciar están ahí, sería un buen inicio con todas las piezas de ese engranaje, porque entonces muchas veces hay que iniciar cojeando. O me faltan un maestro, me faltan 2 maestros, no tengo el personal de apoyo, o no tengo las butacas. ¿Usted se da cuenta? No tengo quien me limpie las aulas y entonces ahí está el problema. Silveria Reyes desde La Vega, Adriana Gómez nos saluda, Alcrín Ureña, María Polanco desde Monción. Bueno, con Arelis Santana Vázquez del distrito 1704. No sé si usted tiene algún otro saludo o alguna pregunta que hay para entonces. Hay muchos elementos que plantea la gente. Estos televidentes son activos, don Julio, y claro, hay tantas cosas interesantes. Voy a tomar esa para dejarla en el tintero porque quizás amerita una mayor discusión, pero dice José M. Soriano, me gustaría que se llevara a cabo la propuesta del ministro de enfocarse en el aula. Entiendo que se debe volver a rotar a los estudiantes en secundaria en vez de el maestro en los cambios de hora. Se evitarían muchas situaciones con la disciplina, dice don José. Se refiere, yo cuando era maestro de matemática en el Liceo de Estados Unidos, rotaban muchas veces, hay en algunos centros, ¿verdad?, que rota los estudiantes y hay en otros que rota el maestro. Yo estoy de acuerdo para que el maestro
trabaje menos, yo estoy de acuerdo que roten los estudiantes, porque tú tendrías tus recursos, tendrías tus asuntos ya apuntados en la pizarra. No es cada vez que vaya a una sesión nueva comenzar a cargar tus bultos y comenzar a escribir de nuevo. No, y no tanto eso, sino que usted tendría una aula habilitada con los materiales fruto de esa asignatura. El aula de matemáticas con esa ambientación ya o de... Sí, una aula ambientada para matemáticas. Y ahí llega, y ahí cuando llegan los estudiantes, el mismo ambiente le dice en qué se está. Y cuando llegue la de ciencias naturales, con el de ciencias naturales igual. Cuando llegue el de sociales, el de español, la de artes, yo creo que sí, que esa parte ayuda. En el Liceo de Estados Unidos, cuando yo era maestro allá, rotaban los estudiantes y los maestros tenían su aula. Eso conlleva también que lo que usted dice, Rubén, ya uno tenía escrito en la pizarra lo de la sección anterior, con un menos esfuerzo podía tener mayor rendimiento. Optimizas el tiempo, aprovechas el tiempo más, desde mi punto de vista. Don Rubén, gracias por su participación y a los amigos que estuvieron conectados con nosotros Feliz día. En el día de hoy. Feliz resto del día para todos y para todas.